Bueno, pues voy empezando con la presentación. Eh, Hoy es un gusto tener nuestra invitada, es la profesora, la doctora Ainhoa Vázquez Mejillas, es nuestra colega en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, Ainhoa, muchas gracias. Ainhoa es doctora en literatura por la Pontífica Universidad Católica de Chile, es profesora de tiempo completo de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos. Es autora de los libros No Mirar, Tres Razones para Defender las Narcoseries, de 2020, Feminicidio en Chile, Una Realidad Ficcionada, de 2015, y editora del libro Narcocultura de Norte a Sur, de 2017. Sus líneas de investigación son la narcocultura y el feminicidio desde el enfoque de los estudios culturales. Recém publicado, ¿no? El libro Narcotransmisiones, Neoliberalismo y Hiperconsumismo en la Era del Narcopop, que Ainhoa editó junto con Danilo Santos López y Ingrid de la Torre por el Colegio de Chihuahua, y es el material que está disponible en nuestro blog, ¿no? del curso. Y hoy la doctora Ainhoa nos va a platicar sobre esta polêmica acadêmica, ¿no? Que ha suscitado el concepto y la idea de narcoliteratura. Bienvenida, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas todos, y dejo la palabra con la doctora Ainhoa. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de que podamos compartir estas ideas. Es un tema bastante polémico, así que en realidad espero que podamos ir discutiéndolo. Interrúmpanme cuando quieran. Por supuesto, yo tengo aquí ya algunas líneas preparadas para que conversemos, pero lo ideal sería que me interrumpan cuando quieran, cuando tengan alguna pregunta, algún comentario, y que hagamos también estas narcotransmisiones, digamos, desde México, lo que pasa en México, con lo que pasa en Brasil, que es lo productivo de estas investigaciones, ¿no? Que hay muchos cruces. Entonces, por favor, siéntanse con toda la libertad de interrumpirme, preguntarme, comentar lo que quieran en el momento en que yo voy diciendo esto, comentando esto con ustedes también, ¿ya? Así que, bueno, este es un tema, como les digo, tremendamente polémico. Acá en México comienza esta polémica en el año 2005, en las columnas de la revista Letras Libres, cuando el crítico literario, un joven crítico literario que se llama Rafael Lemus, les voy a poner aquí las fotitos de estos personajes que fueron los que partieron la polémica, Rafael Lemus critica en su columna de Letras Libres, una columna que se llama Balas de Salva, dice que la narcoliteratura es una fantasía, que no existe la narcoliteratura, que hay muchos escritores en el norte que están escribiendo sobre el narco, pero que esto no es más que una fantasía, una moda editorial, que es un boom que va a perecer rápidamente, y él se queja se queja amargamente en esta columna de justamente esto, que pareciera que el norte, todos los escritores del norte están escribiendo sobre narco, que el norte se ha apoderado de las librerías de la Ciudad de México. Como les digo, esto que tiene una muy baja calidad estética, pero que se convirtió en un tema de moda, y que por eso todos los escritores están decidiendo escribir sobre narcotráfico, ¿ya? Entonces también en esta idea misma él augura que es algo que no va a durar mucho tiempo, ya que tiene una corta duración, que es una especie de boom literario muy, muy, muy pequeño, y que se están aprovechando también de la guerra contra el narco para volverse populares, volverse famosos y para tener una tribuna en la capital. Bueno, esa es como un poco la idea de Rafael Lemus. Unos días después, Eduardo Antonio Parra, en la misma revista Letras Libres, le contesta a Rafael Lemus y le dice que esto que él está diciendo en realidad es una falacia, porque no toda la literatura que se escribe en el norte es sobre narcotráfico,
que tampoco todo lo que se escribe sobre narcotráfico es del norte, ¿ya? O sea que también hay escritores que no son del norte que están escribiendo sobre narcotráfico, y que dice, bueno, este es nuestro contexto vital, es lo que estamos viviendo, es la violencia que estamos viviendo, entonces evidentemente tenemos que hablar de esto que estamos sufriendo, ¿ya? Entonces, él dice que, al contrario de lo que opina Rafael Lemus, no necesariamente es una moda editorial, o al menos no lo están haciendo por moda editorial, sino que lo están haciendo porque es su contexto vital, ¿ya? Es lo que están sufriendo, y por lo tanto es de lo que tienen que hablar. Esto, así a súper grandes rasgos, fue esta primera polémica que hubo entre estos dos críticos literarios, y quien sintetizó muy bien esta polémica fue un académico de la Universidad de Guanajuato que se llama Felipe Oliver, y él dice, bueno, esta polémica en realidad es una polémica bastante que tiene que ver con el centro y el norte, ¿ya? Entonces dice, esta polémica partiendo tiene que ver con el centro y el norte, porque él asume que de alguna manera es un reclamo de Rafael Lemus, porque está acostumbrado, todos estamos acostumbrados que la literatura que trasciende, la literatura que se internacionaliza, siempre es la del centro. Entonces de pronto el foco empieza a estar en el norte. Y ellos son los escritores que venden y que tienen una presencia más internacional, son invitados a las ferias internacionales, etc. Entonces, Felipe Oliver dice que esta polémica parte principalmente por esto, ¿no? Porque es en el momento en que se le está quitando ese protagonismo que siempre tuvo el centro y se está enfocando en el norte. También dice que esta polémica, así como se puede resumir en este eje del norte y centro, también se resume en el hecho de preguntarnos si es una moda editorial simplemente y que por lo tanto de baja calidad estética, o si tiene algún tipo de valor literario, porque lo que alega Rafael Lemus también en esta columna es que es realismo puro, un lenguaje plenamente coloquial, con temas coloquiales, y que no hay ningún tipo de experimentación artística en esta literatura. Entonces también Felipe Oliver dice, bueno, esta polémica también se pregunta por eso, si es que toda la narcoliteratura es mala, porque si solamente su función es vender, todo lo que estamos viendo es malo, o si tenemos algún tipo de calidad estética en esto, o si hay algo rescatable. Y finalmente, también, si es que podemos hablar o no podemos hablar de narcoliteratura, o como dice Rafael Lemus, esto simplemente es un espejismo, algo que va a pasar de moda, pero que en ningún caso se constituiría como un género nuevo, un género literario, sino que simplemente es algo pasajero. Estas son entonces las partes que tiene esta polémica, ¿cierto? Estos tres ejes que identifica Felipe Oliver para la polémica, y de aquí empieza a haber un gran auge de escritores y de académicos que empiezan a cuestionarse todos estos tres puntos, ¿ya? Principalmente probablemente la parte más interesante y más problemática de esta polémica justamente es el tema del norte y el centro, ¿no? Si es que efectivamente podemos decir que todo lo que se escribe en el norte es sobre el narcotráfico, o si solamente escribimos sobre narcotráfico en el norte y no se puede escribir en otras partes. Entonces, bueno, aquí claramente esto no es así, ¿no? Este es el primer eje de la polémica. Claramente hay muchos escritores que están en el norte y que escriben narcoliteratura. Entre ellos tenemos, por ejemplo, al padre de la narcoliteratura, autodenominado el padre de la narcoliteratura, don Elmer Mendoza. Tenemos también a periodistas como Alejandro Páez Varela, pero bueno, son algunos de los escritores del norte, no son todos los, bueno, y también Orfa Alarcón también es del norte y es de Monterrey, que es una de las pocas mujeres que escriben narcoliteratura, ¿ya? Pero tenemos estos escritores del norte, efectivamente, que están hablando de esto, pero también tenemos escritores del norte que no están hablando de esto. Incluso el mismo Eduardo Antonio Parra es un escritor del norte que claramente en sus textos tiene ciertos elementos del narcotráfico, pero que en realidad el narcotráfico funciona como un telón de fondo, no tanto como el centro, no es el eje principal de su narrativa el tema del narcotráfico, ¿ya? Y tenemos otros escritores que no son del norte y que también escriben sobre narcotráfico. Por ejemplo, Alejandro Almazán es de la Ciudad de México y él casi toda su narrativa se ha centrado en el tema del narcotráfico.
lo ha situado en el norte. Él también fue discípulo de don Elber Mendoza. Don Elber Mendoza tiene un taller de escritores, y Alejandro Almazán es parte de este taller, pero él es del centro, ¿ya? O sea, y lo mismo pasa con Rafael Ramírez Heredia, que también es del centro, o Yuri Herrera, que es de Hidalgo. Entonces, aquí ya se derrumbaría esta idea que todos los escritores del norte escriben sobre el narco, y que solamente se puede escribir desde el narco desde el norte. Entonces aquí me interesa como retomar un poco esta idea que sí lo ha trabajado bastante bien otro académico de la Universidad de Chihuahua, que se llama Ramón Jerónimo Olvera, y él tiene una frase que a mí me gusta mucho porque me parece muy gráfica, y que dice: no le podemos pedir a alguien que está oliendo a caca todo el día que nos hable del olor de las rosas. Entonces eso es su explicación de por qué los escritores del norte, si bien no sea el centro el tema del narcotráfico, siempre van a tener que tener el tema del narcotráfico ahí en su narrativa, porque es lo que viven, es lo que están sufriendo. Entonces es algo lógico para él. Y bueno, y esto también no solamente ya se da, ya lo voy a conversar un poquito más adelante, pero esto ya no solamente es una polémica entre el norte y el centro, sino que ya la narcoliteratura se extiende a otras latitudes. Ya tenemos, por ejemplo, a Don Winslow en Estados Unidos, Jennifer Clemens, que es mitad estadounidense y mitad mexicana, que escribe también sobre narcoliteratura. Tenemos en Chile mucha narcoliteratura actualmente, entre ellos, bueno, el que más ha productivizado este modelo es Boris Kercha, que tiene una trilogía de narcoliteratura. En Brasil, ¿cierto? Paulo Lins, que es mucho anterior incluso a esta polémica con Ciudad de Dios, pero que también a estas alturas, teniendo en vista este modelo y hablando de la narcoliteratura, Paulo Lins parece un referente fundamental. O sea, no podemos no nombrarlo dentro de la narcoliteratura como incluso un pionero de ella. Entonces, bueno, aquí ya vemos que esta polémica se desmonta en este sentido, que no toda la narcoliteratura es del norte. Después, el segundo eje de la polémica es respecto a la moda editorial, ¿cierto? Porque, como les comentaba, Rafael Lemus dice que toda la narcoliteratura es una porquería, que solamente es mucho realismo, pero que no hay más sustancia, que él reclama que no hay un juego literario, que no hay juego con la narrativa, que se pierde todo el lenguaje vanguardista y que simplemente es un realismo puro y sucio, ¿ya? Ahora, tendríamos que preguntar entonces que el realismo no es literatura, el costumbrismo no fue literatura, no entra en la categoría solamente porque no habla de la realidad. Entonces, bueno, esas son algunas de las preguntas que podemos conversar más adelante, pero ese es su planteamiento. Ahora, Diana Palaversi, que es una académica que trabaja en Australia, retoma esta idea también y dice que efectivamente pareciera que hay una cierta narcomaquila literaria, le llama ella. Una cierta narcomaquila literaria, porque dice que esta narcomaquila pareciera que hay como un producto que se produce en serie, ¿no? O sea, que hay mucha narcoliteratura que está saliendo, alguna sin ningún tipo de calidad estética, pero que también hay muchas que sí podemos rescatar. Y su apuesta es que la narcoliteratura empieza mucho antes del 2005. Y que toda la narcoliteratura que se hizo antes de esta fecha, antes del 2005 que empieza la polémica, es una narcoliteratura que sí vale la pena, no solamente por su calidad estética, sino que ella rescata el componente ético de la narcoliteratura anterior al boom de la narcoliteratura, digamos. ¿Y a qué se refiere ella con esto de la literatura, del boom de la narcoliteratura antes de la narcoliteratura? Es que dice que hay al menos dos novelas que son clave, y principalmente por el tema ético, que de la manera en que se presenta el narcotráfico desde las víctimas y no desde los victimarios, como muchas veces vemos ahora en la narcoliteratura. Entonces, que esta narcoliteratura era, bueno, no solamente la calidad estética, sino que ética. Y toma dos ejemplos, una que es Contrabando, de Víctor Hugo Rascón Banda, que fue escrita en el 98, pero recién fue publicada en el 2008, después de que murió Víctor Hugo Rascón Banda, y que narra la descomposición de Santa Rosa, que es un pueblo en el norte, de donde él es oriundo. Entonces va hablando de cómo
cómo se descompuso el pueblo, las familias y toda la violencia que ocasionada por el narcotráfico y por los militares. Ese es uno de los textos que ella rescata dentro de esto de boom, como le llama boom antes del narco, y el otro es de Diego Osorno, y se llama Un vaquero cruza la frontera en silencio, y que también habla no solamente del tema del narcotráfico, sino de un vaquero que es mudo, que es su tío, y que, bueno, que le encargan hacer trabajos de tráfico. Y bueno, esto sirve para reflexionar. Es una novela bastante híbrida, en realidad yo ni siquiera sé si la calificaría plenamente como novela, porque como está basado en su tío y en una historia real, es medio novela, un poco también de realidad. Nos cuenta entonces, bueno, sirve esto como para hablar también de la imposibilidad de hablar, ¿no? De hablar del tema del narcotráfico, de hablar desde la frontera, aprovechando esta figura del vaquero mudo. Pero bueno, esto es lo que opina Diana Palaversic, ¿cierto? O sea, ella es la que dice, efectivamente, pareciera que hay una cierta narcomaquila literaria post-2006, incluso, ya más allá. Ella rescata estos textos donde las víctimas son los protagonistas, que son antes del boom de la narcoliteratura, pero tampoco podemos decir que toda la narcoliteratura sea de mala calidad estética o sea, que todo sea malo y que toda la idea sea vender, ¿cierto? O sea, también es interesante esta idea que plantea Lemus, como si, bueno, voy a ponerme a escribir narcoliteratura y me voy a volver famoso, me voy a volver rico, me voy a volver millonario. Esta idea también la desmonta Heriberto Yepes, que es un escritor del norte y también es académico, y él dice, bueno fuera, ¿no? Bueno fuera que nos volviéramos todos famosos y millonarios escribiendo narcoliteratura. También don Elmer se ríe bastante, dice, a mí cuando me dijeron que me pusiera el nombre de padre en la narcoliteratura, me prometieron que yo iba a tener una casa con alberca, y hasta ahora no tengo casa con alberca. Entonces, bueno, los escritores se han reído mucho de esta idea de que se van a volver ricos y millonarios y famosos por escribir sobre el narco, porque también sabemos que en México son muy pocos los lectores. Las ediciones no llegan más que a una segunda edición, cuando te va súper bien una tercera edición, pero tampoco implica nada, no implica que los escritores se volvieron millonarios por eso. Entonces, bueno, no podemos hablar que sea un fenómeno de causa y consecuencia, ¿no? Así como, bueno, yo voy a escribir narco, me voy a volver famoso y millonario. Sí, ¿qué es lo que sí hay? O sea, ya sabemos que superventa en ningún caso. Lo que sí ha pasado es que ha habido un cambio en la industria editorial al respecto, porque las primeras ediciones eran en editoriales muy de baja calidad, muchas editoriales eran independientes, y ahora estos escritores sí se trasladaron, sí compraron los derechos Tusquets, Random House, Alfaguara, Planeta. Entonces, sí, los conglomerados lo que han hecho sí es tomar a los narcoescritores y publicarlos en sus editoriales más grandes, al contrario de lo que pasaba al principio, que como les digo, eran más editoriales independientes y de bastante baja calidad. Pero, y ahora ya no. Pero eso creo que sería lo único que podríamos darle un punto a Lemus al respecto, porque que se hayan vuelto millonarios, no, tan famosos tampoco. Ni siquiera Don Elmer es bastante conocido, yo no sé si ustedes lo conocen en Brasil, si ha llegado a Brasil, pero acá es muy importante, pero ni siquiera en Chile, que tenemos el mismo idioma. O sea, entonces tampoco es que haya sido un super boom de ventas y como se plantea desde esta crítica literaria de Lemus. Y bueno, y lo otro que tenemos que cuestionar también respecto a este punto es si todo tiene una baja calidad literaria, todo, porque es lo que él dice, como les digo, que es un realismo, como si el realismo no fuera literatura, como si el costumbrismo no fuera literatura, porque alega respecto al lenguaje coloquial que utilizan los escritores, porque lo que hacen es efectivamente emular el discurso, emular el habla popular. Elmer Mendoza lo hace muy bien, sobre todo en un texto cortito, un cuento que se llama La parte de Chuy Salcedo. Entonces, sí toman el habla popular del norte y lo plasman en su escrito. Entonces, eso pareciera que no hay ningún juego literario con eso, ¿no? Pero, bueno, partiendo podríamos cuestionar eso, ¿no? Si es que realmente el que sea realismo implica que no tenemos literatura.
Pero por otra parte también podemos cuestionar el mismo hecho de que leemos que dice que no hay ningún tipo de juego literario, o sea, tampoco es así. Por ejemplo, en esa época que él escribe, y que incluso se va en contra de Juan José Rodríguez, también a quien menciona, que es un escritor del norte. Juan José Rodríguez tiene una novela donde los narcos son vampiros, entonces un cártel de vampiros. Entonces juega ahí también con la fantasía, se llama Asesinato en una lavandería china, y tienen, o sea, claramente un juego literario sumamente interesante mezclar esto del realismo con la fantasía de los vampiros. Pero también Yuri Herrera con Los trabajos del reino está contado en clave de cuento de hadas, este texto. O Fiesta en la madriguera, que no sé si pudieron echarle una mirada, pero también está contado desde el hijo de un narcotraficante, el hijo de un capo, entonces con esa inocencia de un niño metido hasta el fondo en la violencia, que no es capaz de juntar todos los puntos, o de entender a cabalidad la realidad que está viviendo. Entonces, es un texto muy irónico, muy gracioso. Entonces, no podemos decir tampoco que toda la narcoliteratura es una basura, ¿no? Sino que, como en toda la literatura, como cualquier género literario, tenemos cosas buenas y tenemos cosas de baja calidad estética, ¿no? Como en cualquier género. Y otra de las críticas también que han surgido a raíz de esto mismo, o preocupaciones, preguntas que han surgido a raíz de esto, es por ejemplo también si es que la narcoliteratura, al ser simplemente una moda editorial de baja calidad estética, no estaría haciendo también una apología al narcotráfico, una apología al delito, que bueno, las narcoseries son las que más han sido cuestionadas al respecto, pero también la narcoliteratura. Osvaldo Zavala, que es también académico que trabaja en Estados Unidos, él dice que las narconarrativas en general carecen de denuncia, carecen de una crítica social o de incluso alguna reflexión mayor respecto a lo que está pasando, y que simplemente lo que están haciendo es emular el discurso oficial del gobierno. Yo estoy completamente en contra de esta idea. Creo que la narconarrativa, justamente una de las características principales que tiene es que es sumamente crítica, hace mucha denuncia social, está ahí involucrada en lo que está pasando, y cuestiona el poder del Estado, cuestiona las relaciones del Estado con el narcotráfico, incluso habla en muchas novelas, por ejemplo la de Alejandro Almazán, hablan de esta posibilidad de que incluso sea el Estado el que gobierna los cárteles y no los cárteles al Estado, como se pretende pensar desde la visión oficial. Entonces, es una narcoliteratura muy crítica, de mucha denuncia social a mi juicio. O el mismo hecho de tomar personajes así como niños, o, bueno, no solamente Fiesta en la madriguera, tenemos esta novela que se llama Lady Di de Jennifer Clemens, que es una maravilla, porque es de una niñita que la mamá, está contado desde una niña también, pero en Guerrero, y que la mamá la viste de hombre para que no se la roben los narcos. Entonces va contando su realidad de este pueblo que estaba completamente abandonado por los hombres, porque todos los hombres se fueron, y ellas son vestidas como hombre para que los narcos no se las roben, y aún así viven esa violencia, aún así se las roban cuando descubren que son mujeres. Entonces, es una narrativa súper crítica. Creo que también estas generalizaciones son bastante peligrosas. Así decir, toda la narcoliteratura es mala, toda la narcoliteratura es acrítica. Creo que tenemos ejemplos muy concretos de que no es así. Y bueno, y finalmente entonces llega esta última parte de la polémica, si es que es o no es un género literario. Nosotros llevamos trabajando hartos años con Danilo Santos y con Ingrid Urgelles respecto a esto, no porque realmente sea tan importante para nosotros saber si es o no es narcoliteratura, si existe o no existe como género literario. De repente este tipo de discusiones parecen bastante anacrónicas, ¿no? Preguntarnos si es o no es un género literario. O sea, creo que ya las fronteras se desdibujan de tal manera que pareciera que estas preguntas son poco productivas a nivel literario. Pero sí nos interesaba establecer que si es un género literario, no por el hecho de que sea un género literario, sino porque vimos hace muchos años atrás, o sea, nosotros trabajamos en este grupo de investigación que está financiado por el Estado chileno, por CONACYT.
bueno, por CONICET chileno, no sé, hace 7 años o más, 8 años, nos preguntábamos qué pasaba con esto, así que efectivamente podíamos encontrar un modelo, y no tanto para hablar de la literatura mexicana, sino porque creíamos que esto podía trasladarse hacia otros países también, ¿no? O sea, que esto era algo que se estaban los otros países apropiando de este género, y bueno, pero apropiando no solamente por apropiarse, no solamente por la moda editorial que es la que habla Lemus, o por una simple idea de boom, sino porque teníamos la impresión de que los países estaban adoptando este género literario, pero para hablar de sus propios problemas nacionales. O sea, lo que tomaban principalmente la narcoliteratura era el tema crítico y de denuncia social. Entonces, al principio, bueno, establecimos una tipología muy básica con ciertas características o rasgos que encontrábamos dentro de la narcoliteratura en común, como por ejemplo que había una cierta estética gore, que había siempre los mismos territorios, los mismos personajes, pero bueno, todavía teníamos como ciertas características así dispersas que encontrábamos en casi toda la narcoliteratura que se estaba produciendo no solamente en México, sino que en otras partes del mundo. Pero ya después tratamos como de sintetizarlo más. Entre medio, obviamente, mientras nosotros estábamos pensando en esta idea, hubo muchas personas que también trabajaron esto y trataron de responder estas preguntas que teníamos también nosotros respecto a si podía o no podía ser un género literario, porque algunos decían, claro, o sea, sí es realismo, es parte del realismo, es parte hablaron de realismo sucio, o de costumbrismo, pero otros, por ejemplo, quienes de lo que más trabajaron este tema, sobre todo en un principio, o sea, le estoy hablando del 2006, 2007 hasta el 2008, quienes trabajaron y se preguntaron respecto a esto si era o no era un género literario, fue Arturo García Niño, que es un profesor de la Universidad Veracruzana, y que él decía que la narcoliteratura era un subgénero del policial. ¿Por qué? Él le pone el narco policial. Porque dice, bueno, la mayoría de las novelas sí son policiales, tenemos muchas, por ejemplo, tenemos que todas las de Elmer Mendoza son policiales, ¿cierto? Las de Martín Solares son policiales, entonces, bueno, va dando varias narcoliteraturas que son efectivamente policiales, o en Estados Unidos Don Winslow, pero bueno, también él mismo, después, varios años después, se da cuenta que esto es muy reduccionista, porque no podemos solamente decir que es un subgénero de la narcoliteratura como un subgénero del policial, porque no todo es policial. Fiesta en la Madriguera no es un policial. Trabajos del Reino, Yuri Herrera no es un policial. Entonces, a la par en Colombia se estaban preguntando si todo podía ser catalogado bajo el término de sicaresca, que no sé si lo han escuchado. También los colombianos fueron súper pioneros al tratar de establecer la narcoliteratura como un género, pero lo hablaron desde la sicaresca. Entonces ellos proponen que Margarita Jácome fue quien lo trabajó principalmente este tema, y Héctor Abad Faciolince, que dicen que se parece mucho a la picaresca española, ¿cierto? O sea, en el sentido de que el sicario es un pícaro que necesita sobrevivir, y frente a la adversidad de la vida tiene que buscarse la forma de tener dinero y comida. Entonces por eso hace lo que hace. Y lo encontraron en una estructura similar a toda la novela sicaresca, de auge y caída, digamos, porque decían que generalmente la sicaresca lo que hace es mostrarnos a un personaje desde niño, las carencias que sufre, cómo se involucran en el narcotráfico y finalmente cómo surge, cómo llega a un auge dentro de esta industria y su caída, porque todos terminaban con el sicario asesinado. En este caso tenemos La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejos, tenemos Rosario Tijera de Jorge Franco. Entonces, hay varias, bueno, El Peladito que no duró nada, hay varias novelas que hablan de esto y tienen esta misma estructura similar, ¿ya? Entonces, por eso ellos hablaban de la sicaresca. Pero lo mismo, no todos los personajes son sicarios, no toda la narcoliteratura tiene que ver con el sicario, ¿ya? Tenemos otro tipo de protagonistas, de personajes,
que no se incluyen dentro de esto. Por ejemplo, una de las novelas colombianas que ganó el premio Alfaguara es El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, que no tiene que ver con el sicario. El personaje principal es un abogado que está sufriendo las consecuencias de la era de Pablo Escobar. Y hablando de otro personaje que era un traficante, que era un piloto. Entonces, no tenemos personajes sicarios en este caso. Entonces, también era bastante reduccionista pensar que toda la narcoliteratura podía situarse en esta categoría de la novela sicaresca, ¿ya? Y hay otros, así como han intentado ponerlo de manera un poco más particular, hay otros que lo han hecho al revés, que lo han ampliado. O sea, por ejemplo, Diego Sheinbaum habla de la novela del crimen organizado. Entonces, aquí entran los secuestros, en las extorsiones, etcétera. Entonces, pero ya también lo ampliamos muchísimo hacia otros rubros que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico. O Gustavo Forero en Colombia habla de las novelas de crímenes. Entonces también sumamente amplio, porque crímenes podemos hablar desde el feminicidio hasta el tema del narcotráfico, pasando por la extorsión, pasando por todo el gran abanico de crímenes que existen, ¿no? O Luz María Giraldo, que también es una académica colombiana, propone hablar de la novela del conflicto armado. Entonces ahí incluye la novela paramilitar colombiana también, la guerrilla, el problema del desplazamiento, de las migraciones. Entonces ya se va ampliando muchísimo y ya tendríamos un corpus gigante que ya podríamos tomar como novela de la violencia, ya sería exactamente lo mismo, ¿no? Hablar de novela de la violencia sería sumamente amplio y no habla de las particularidades que tiene la narcoliteratura como género. Frente a todo esto, entonces, nosotros propusimos finalmente que la narcoliteratura sí era un género literario como tal, lo narco, donde el tema principal, por supuesto, es el narcotráfico y la industria, o sea, que incluye a cualquier tipo de componente dentro de esta cadena, o sea, que va desde el productor, pasando por el distribuidor, por el abogado, por el traficante, por el piloto, etcétera, hasta llegar a el consumidor, porque también hay muchas novelas que hablan del consumidor y que también, o sea, sin consumidor no existe la industria, ¿no? Entonces también es tremendamente importante hablar de los consumidores, y hay también novelas como Idos de la mente, de Luis Humberto Crosswhite, que hablan y que toman este personaje, y en Chile también tenemos novelas al respecto, como Pop de Rodrigo Ramos Bañado, ¿ya? Entonces, frente a esto, nuestra propuesta fue que la narcoliteratura es un género porque podemos analizarlo narratológicamente como un género literario. Esa fue, o sea, tomando así a Luz Aurora Pimentel o a Genet, ¿cierto? Dijimos, hay personajes que se repiten, hay un narrador que se repite, espacios, tiempo. Ya no solamente tenemos lo temático, que también muchas veces nos preguntábamos si había algo más que el tema en común, pero sí, consideramos que aparte del tema en común, hay también todos estos otros elementos narratológicos que pueden ser analizados, que se repiten en toda la narcoliteratura. Entonces, por ejemplo, tenemos siempre un narrador autodiegético, que es el narrador que cuenta su propia historia. Y esto puede ser un narrador autodiegético que cuenta su propia historia como víctima, como en el caso de El ruido de las cosas al caer, o en el caso de, no sé, El Señor de los Cielos, que es la novela de Andrés López López, donde habla el protagonista, que es el Señor de los Cielos, que es el capo. Entonces, o puede ser también, como les digo, no importa qué personaje sea el que cuente la historia, que sea parte de la industria o como el mismo consumidor, ¿cierto? Pero siempre es un narrador autodiegético que va a contarnos esta historia de lo que está ocurriendo. Y esto lo podemos ver también en La Virgen de los Sicarios, porque este narrador autodiegético es bastante interesante en muchos casos, en El Testigo también de Villoro, porque es un narrador que pareciera que funciona como un letrado en comparación a nosotros mismos como lectores. O sea, como que nos tiene que traducir lo que está pasando. Por ejemplo, en la Virgen de los Sicarios se nota muy bien esta idea, porque este narrador está contando cómo cambió Colombia, cómo cambió Medellín, ¿cierto? O sea, que él se va mucho tiempo, vuelve, es un gramático, entonces trata de traducirnos a nosotros los lectores este nuevo léxico también de lo que está pasando. Entonces nos describe qué significa un sicario, qué significa levantar a alguien. Entonces nos va tratando de descifrar y de traducir lo que está ocurriendo
para que nosotros como lectores lo entendamos. Entonces, generalmente son personajes letrados. El mismo Zurdo Mendieta, que es el detective de Elmer Mendoza, estudia literatura. Entonces, siempre es un personaje, o muchas veces es un personaje letrado que nos va a contar qué es lo que está ocurriendo con este nuevo mundo, que pareciera que desconocíamos. Bueno, eso por la parte de los narradores, que siempre son autodiegéticos. También en cuanto a los personajes, tenemos personajes súper estereotípicos. Tenemos a los victimarios, que pueden ser los capos. En el caso de México hay muchos más capos, pero en el caso de Colombia hay más sicarios, pero son los victimarios. O son las víctimas también. Por ejemplo, Daniel Sada, que también es un escritor del norte, tiene una novela que se llama El lenguaje del juego, que es una novela también que va a contar esta descomposición de mágico, le pone él a México, se llama Mágico el lugar, y cómo se va desintegrando su familia y la sociedad producto de la llegada de los narcotraficantes a la ciudad. Entonces aquí el centro está en las víctimas, ¿ya? Y las víctimas de todo, porque, o sea, víctimas de feminicidio producto del narcotráfico, víctimas de la policía producto del narcotráfico, de los militares, y víctimas de los narcos también, ¿ya? Entonces son víctimas en todos los sentidos. También tenemos muy frecuentemente, que aquí estaría más asociado con la idea original de García Niño del narco policial, ¿cierto? Que hay varias novelas donde es el detective o el policía bueno o policía malo, el que se encarga de contarnos la historia, este personaje principal. Aquí Elmer Mendoza, por supuesto, es el autor más reconocido al respecto, porque ya tiene 6 libros con el Zurdo Mendieta como protagonista, que es este detective. Pero también tenemos algunos que son, o sea, que son positivos, ¿cierto? Porque van a tratar de atrapar al narco y son personajes, detectives buenos que luchan contra el narco. También tenemos personajes que están coludidos con el narco, ¿no? Entonces tenemos estas dos vertientes de detective, y el Mendoza, que está como en el medio. Porque no sé si han leído alguna vez la literatura de Elmer Mendoza, pero la gracia que tiene para mí el Zurdo Mendieta es que es un personaje ambiguo, como éticamente ambiguo, porque pareciera que es un detective, al principio, sobre todo las 2 primeras novelas, pareciera que es un detective muy ligado todavía a la justicia, que cree en la justicia, pero a medida que van pasando las novelas, él también se va dando cuenta que la policía está muy corrompida y que los narcos no son tan malos como él piensa, y también porque se empieza a ser un poco amigo de los narcos, sobre todo de la líder del cártel del Pacífico, que se llama Samantha Valdés, le empieza a tomar cariño. Entonces también esto permite el cuestionamiento de qué pasa cuando tú vives en el norte. O sea, qué pasa cuando estás metido en esta circunstancia y no lo vemos de manera tan dicotómica como nosotros que estamos lejos del problema. ¿Qué pasa con la gente que está cerca? Porque en alguna de las novelas él se cuestiona y dice, bueno, y este tipo se volvió narco, se volvió sicario, pero era mi amigo en la primaria. Íbamos juntos en la primaria, yo conocí a su mamá, yo fui a comer a su casa tantas veces, ¿tengo que odiarlo por eso, porque se volvió narco? ¿Qué pasa cuando ese narco es tu familia también? Entonces, para mí es el más rico a nivel de cuestionamientos éticos, por eso, porque vemos esta dicotomía, o sea, esto de algo que parece una cosa tan dicotómica, tan fácil de decidir, los narcos son los malos, nosotros somos los buenos. ¿Qué pasa cuando estás metido en el asunto, vives con esta realidad, que te hace cuestionar también el rol que cumplen los narcos y el rol que cumple uno mismo dentro de este problema? Entonces, pero bueno, casi todos los otros sí están, o son los policías buenos o son los policías malos. Elmer Mendoza creo que es el único que está ahí como entre medio con estos cuestionamientos al respecto, estas reflexiones. Y otro de los personajes que son súper frecuentes dentro de la narconarrativa son los burócratas del narco, o el círculo cercano. O sea, son los burócratas, por ejemplo, los que lavan el dinero, los abogados, los contadores, son los transportistas, los consumidores también entran dentro de este círculo, y la familia. De familia tenemos poco todavía. Creo que bueno, el hijo en Fiesta de la Madriguera,
pero todavía no tenemos mucho de, por ejemplo, mamás, hermanas que cuenten la historia, casi no hay, solo hijos, niños, o estos burócratas. Pero estos personajes que también circulan por la industria y que son parte importante de la industria. Entonces esos son los personajes recurrentes que tenemos en la narcoliteratura. En cuanto a los espacios, siempre son espacios referenciales. Por ejemplo, incluso cuando, aunque Sada nos diga que es mágico el lugar donde ocurren las cosas, sabemos que mágico es México, ¿no? Y toda la construcción del espacio está hecho para que nosotros identifiquemos de inmediato a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, mucho también, casi toda la narcoliteratura pasa en el Triángulo Dorado, habla de Chihuahua, habla de Ciudad Juárez, habla de Sinaloa, son lugares referenciales siempre y que generalmente también refuerzan el estereotipo que nosotros tenemos de estos lugares, ¿cierto? O sea, nosotros pensamos Culiacán, pensamos Ciudad Juárez, de inmediato los vemos como lugares peligrosos, de mucha violencia, donde ya está el narco, donde los narcos se han peleado con el ejército. Entonces, ya tenemos una idea sobre estos espacios. Y esto se refuerza en la narcoliteratura. La narcoliteratura refuerza estos espacios como lugares violentos. No solamente pasa acá en México, en Brasil, por ejemplo, pasa con la favela, en Argentina con las villas, en Chile con las poblaciones callampa. Entonces, siempre hay estos espacios que identificamos con el tráfico, no solamente a nivel de la narrativa, sino que también a nivel extratextual, ¿no? O sea, en la realidad. Entonces, son espacios que se repiten. Y en cuanto al tiempo, nosotros veíamos en estas novelas que siempre había un espacio suspendido, como que pareciera que no avanza el tiempo. O sea, que estás tan metido en la violencia que no sabes en qué momento esa violencia empezó, ni tienes ningún tipo de salida tampoco a esa violencia. Entonces, por eso le llamamos como un tiempo circular, sí, o sea, un tiempo completamente suspendido, donde, por ejemplo, que incluso se puede ver en Fiesta de la Madriguera, con todas estas referencias del niño a la violencia a nivel histórica, ¿cierto? O sea, que el niño está constantemente hablando o sea, desde la Revolución Francesa, ¿cierto? Hasta, no sé, bueno, todos los tipos de violencia histórica que él va relatando, que los asocia con la violencia del narcotráfico. Entonces pareciera que vivimos en un tiempo congelado en la violencia y que no hay salida a esa violencia en todas estas novelas. Y bueno, acciones similares también, o sea, así como se planteaba a nivel de los sicarios, que había esta auge y caída, también se ve bastante en la narcoliteratura mexicana y de otras partes, donde vemos este ascenso del personaje, que generalmente es un personaje subalterno, un personaje muy precario, que pasa muchas necesidades, porque es necesario para también la denuncia social, ¿cierto? Para decir que el Estado es el responsable por la pobreza, por las carencias que tienen estos personajes de niños, que ascienden con la criminalidad, pero finalmente siempre fracasan. La narcoliteratura es tremendamente moralista. Siempre hay un fracaso en este intento de ascender socialmente y económicamente, ¿cierto? Y que puede ser una caída a nivel real, que muchos narcos terminan siendo asesinados, o los sicarios que todos terminan siendo asesinados, o puede ser también a nivel simbólico, ¿no? O sea, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del ruido de las cosas al caer, donde el personaje pierde lo único que tenía, que era su familia. O sea, incluso sin meterse, sin involucrarse en el tema del narcotráfico, ya al intentar indagar en el pasado, tiene esta condena finalmente en la novela, que, perdón por el spoiler, pero termina perdiendo su familia, que era lo único que tenía, y con miedo otra vez. Entonces, siempre hay una caída, que les digo puede ser real o simbólica, pero muy moralista la narcoliteratura. ¿Quiénes se salvan? Generalmente las que se salvan son las mujeres y los niños en la narcoliteratura. Y, con mayor razón, las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas siempre se salvan. Piensen en la Reina del Sur, por ejemplo, ¿no? O sea, que logra salirse del tema, bueno, porque también se convierte en la salvadora del Estado mexicano, ¿no? Porque se convierte en quien logra detener que México se convierta en un narcoestado, con Epifanio Vargas, que llegue al poder como presidente. Entonces se alía con la DEA para denunciarlo, pero
ella termina relativamente bien, ¿cierto? O sea, al menos sabemos que logra salirse del tema del narco, pero porque también está embarazada. Y hay otras novelas del estilo, Lady Di, y bueno, y los niños a veces también se salvan, como en el caso, bueno, que creo que también, bueno, es dudoso el tema en Fiesta de la Madriguera, ya podemos conversarlo, pero también es bastante dudoso si es un final feliz o no, ¿no? Porque si este niño realmente... Sí sabemos que el niño crece, ¿no? Eso sí, pareciera que es una novela de formación o de deformación, como la ha leído Cecilia López Badano, pero si termina bien o termina mal, creo que es bastante dudoso, pero podemos conversarlo después. Pero eso siempre pasa. Y también nos metimos un poco con el rol del lector en esta categoría que establecimos como de la narcoliteratura como género, porque veíamos que había un cierto pacto de lectura de suspensión, o sea, más bien de concordancia con la realidad. O sea, que los escritores, al ponerte tantos referentes extratextuales, ¿cierto? Personajes referenciales, lugares referenciales que nosotros podemos identificar, hechos referenciales, ¿cierto? O sea, tenemos, la narcoliteratura nos habla de los asesinatos a los candidatos, de la llegada al poder del PRI, del PAN, de Calderón, de la guerra contra el narco. Es tan referencial la literatura que pareciera que existe, o sea, que lo que estamos leyendo es real, plenamente real. Entonces, eso también nos parecía interesante destacar porque, bueno, la literatura tendría que haber al menos, o sea, bueno, en el momento que tú te metes en la literatura tendrías que sentir que estás en algo real, ¿no? O sea, que al menos incluso lo fantástico puede estar sucediendo en ese mundo y está sucediendo. Pero en el caso de la narcoliteratura, como hay tanta referencia a la realidad, se pierde esa idea y pareciera que estamos leyendo periodismo muchas veces. Incluso con cosas como el asesinato en una lavandería china, que les digo que son los de vampiros, o Fiesta en la Madriguera, o sea, lo que nos está contando el niño pareciera que igual es real. ¿Por qué? Porque lo escuchamos en las noticias, lo vemos, sabemos que es muy factible que tiren a una persona viva en la jaula de los leones. O sea, esas cosas que están pasando las reconocemos en la realidad. Entonces, se nos hacía como interesante este pacto de lectura que se establecía con el lector de hacerle ver o creer que lo que estamos, o preguntarse al menos, si lo que estamos leyendo es periodismo o es realidad, que es justamente la crítica de Rafael Lemus, ¿no? Que como es tan realista, tan costumbrista, con este lenguaje coloquial, con estas historias que son tan comunes para nosotros, preguntarnos así, bueno, ¿es periodismo lo que estamos leyendo o es realidad? Y además muchos de los escritores del narco sí son periodistas, Alejandro Almazán, Alejandro Páez Varela, son periodistas, Diego Osorno, entonces también eso como contribuye muchísimo más a preguntarse si es que pasó o no pasó lo que nos están contando. Y bueno, eso es como un poco lo que veíamos a nivel de narratológico que se repetía en todas estas narraciones literarias, pero finalmente nos dimos cuenta que no solamente se podía aplicar a la narcoliteratura, o sea que también esto es un género que se ve en otros productos culturales como el cine, tal vez la música se puede analizar de esta misma manera, el narcocorrido, pero principalmente las narcoseries. ¿Ya? Las narcoseries siguen esta misma estructura y ya no solamente pasa en México, ¿no? O sea, tal como les iba comentando de algunas ficciones, alguna literatura que se ha producido en Chile, también es lo mismo respecto a las narcoseries. O sea, las narcoseries ya no solamente se producen en México, tenemos Gomorra, ¿cierto?, que es italiana, Vivir sin permiso, Fariña, que son españolas, en Chile Prófugo, Bala Loca, que adaptan esta misma tipología, se basan en esta tipología. Siempre tenemos también estos personajes autodiegéticos que nos van contando su historia. Por ejemplo, el personaje principal en Vivir sin permiso es un hombre que está perdiendo, que tiene Alzheimer, que es un capo que tiene Alzheimer, entonces va narrando su historia y va narrando como toda su vida, también con este afán de no olvidar algunas cosas importantes, pero también con todas estas debilidades que tiene por la falta de memoria. Entonces, también se repite esta idea de que es un narrador autodiegético, ¿cierto? Que el tiempo parece estar detenido en esta violencia, lugares completamente reconocibles, Vivir sin permiso, Fariña, pasan en Galicia, que es el lugar
donde más hay tráfico de droga. Prófugo sí es una especie de intento por mostrar todo Chile, pero donde se centra el tema de la droga es en Valparaíso, es en el norte, son los lugares donde más hay narcotráfico. Y bueno, y lo que más nos llamaba la atención de estas narcoseries, de lo que estaba pasando con esto, de al adoptar el modelo, era que lo que más adoptaban era el tema crítico, pero ya el tema crítico no para hablar de una ficción, por ejemplo, en Chile nosotros no tenemos narcotráfico como industria, tenemos microtráfico. Pero sí se adoptaba esto, o sea, se adoptaba el modelo de la narcoliteratura o de lo narco, pero para hablar de los problemas nacionales. Entonces, por ejemplo, Prófugo, Bala Loca, lo mismo que pasa, creo que, bueno, las españolas son distintas, pero lo mismo que pasa con Gomorra, por ejemplo, que toman el modelo, lo siguen, pero es para hablar de los problemas nacionales. Entonces, Prófugo habla del conflicto estudiantil, del conflicto con el pueblo mapuche, la incipiente corrupción que está viviendo Chile. ¿Qué otro tema? Sí. Bueno, por supuesto los efectos de la dictadura, cómo nos volvimos un país neoliberal después de la dictadura. Por ejemplo, los personajes principales justamente surgen de la dictadura. No existe el narcotráfico sin pensar en la dictadura para esta serie, porque dice, bueno, ¿qué es lo que pasa tanto con los torturadores como con los militantes de izquierda? Que cuando llega la democracia pareciera que se quedaron los dos sin sentido de vida y sin trabajo. Entonces se vuelve narcotraficante. Entonces tiene que ¿cómo se llama? El guerrillero tiene que estar en el mismo cártel y ser amigo de su torturador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se encuentran en esta circunstancia donde los dos terminan siendo narcos. Entonces se cuestiona mucho y sirve mucho para hablar de los problemas nacionales, las narcoseries. Y también, bueno, la narcoficción en general, o sea, Boris Kercha en Chile habla de los problemas nacionales, habla de los problemas con la FP, que son estos sistemas de jubilación, habla del conflicto mapuche, entonces aprovechan este modelo, pero para hablar de los problemas nacionales. Entonces, es súper sencillo cuestionar la narcoliteratura, ¿cierto? O sea, como lo sencillo es decir, es una literatura basura, no sirve para nada, solamente su intención es vender, pero si vamos más allá y leemos la narcoliteratura, sí nos podemos dar cuenta que es sumamente crítica, que se está adaptando y adoptando en distintos países para hablar de los problemas nacionales. Entonces, es interesante leer narcoliteratura justamente por eso, para desmontar también estos clichés. O sea, a mí todavía me pasa que me preguntan por qué estudio cosas tan feas, que debería estudiar cosas que eleven el alma, o que esto solamente, bueno, es literatura que va a pasar de moda, que es basura, pero ya llevamos un montón de años. O sea, la primera narcoliteratura es aproximadamente en el año 1993, o sea, imagínense ya todos los años que llevamos con narcoliteratura, no es algo pasajero, no es una moda, es algo que ya llegó para quedarse y que nos sirve para hablar de los problemas de cada país, creo. Entonces, eso es mi apuesta. Ahora ya podemos conversar, no sé qué opinan ustedes respecto a la narcoliteratura, si han leído narcoliteratura, cuál es el caso de Brasil también, porque yo conozco solamente a Paulo Lins con Ciudad de Dios, pero todavía no he leído más que eso, así que... Muchas gracias, Ainhoa. Creo que sí, ahí vamos a tener pues muchos comentarios y bueno, voy a empezar. No, me parece muy interesante y muy importante traer ese fenómeno social, ¿no? Latinoamericano que pues aunque suceda pues desde diferentes modos en cada país, pero es un fenómeno latinoamericano. Y sus proyecciones estéticas, ¿no? Entonces, que podamos en la academia discutir estos fenómenos sociales sin los prejuicios, ¿no? Y más bien, pues, mirándolos ahí, ¿no? Con cuidado y viendo cuáles son estas proyecciones estéticas, me parece muy interesante. Y así, yo pues estaba ahí te escuchando y pensando en una cuestión que es muy fuerte, ¿no? Para la literatura latinoamericana, que es esta cuestión del realismo, ¿no? Cómo pues ha sido
bueno, discutido e pensado, e também sus enlaces aí com a questão mesma da identidade, não? Latino-americana. E, bueno, isso para dizer aí que pues, me pareceu muito interessante. Muitas graças por tu apresentação, tu classe. Já me deu ganas de ler muitas coisas que, se não conhecia, me encanta Eduardo Parra. Foi um dos primeiros autores que leí chegando a México, me gusta muito. Vou começar fazendo uma pergunta. Assim, que te parece a produção de literatura em Tijuana, por exemplo? Me surpreendeu muito, não, chegar a Tijuana e ver uma coisa impressionante, não? Dessa produção literária com o apoio da Secretaria de Cultura, não? Como muita poesia. Claro, aí, como relacionar essa produção, não? Pues, deste estado que está ao norte, ¿no? Que é a fronteira mais importante do mundo aí com os Estados Unidos, e que o tema da fronteira, ¿no? Da imigração é tão presente em esta produção literária, e como é aí, como se conecta, ¿no? Isto que nos apresentaste, essa ideia da narcoliteratura como gênero, aí relacionando-lo à la produção literária em Tijuana. Es súper interesante lo que está pasando en Tijuana, porque también la literatura de Tijuana lo que hace es cuestionar el tema de la frontera y cuestionar el rol de Estados Unidos dentro del tráfico de droga. Y no solamente tenemos novelas en Tijuana, o sea, hay muchas diferencias en géneros literarios que también trabajan el tema del narco. Por ejemplo, también tenemos poemarios del narco, que también pensamos solamente que se centran en novelas y cuentos, pero no, tenemos poemarios también, no solamente en Tijuana, sino que en el norte en general, y tenemos crónicas, por ejemplo, o sea, la de Luis Humberto Cruz, hay también Instrucciones para cruzar la frontera. Sí. Es una crónica justamente donde es él mismo el que habla de toda esta... de la injusticia también de que México sea el que ponga los cuerpos y ponga la violencia, cuando en Estados Unidos están tremendamente tranquilos y pareciera que no viven el fenómeno del narco. Entonces, lo que se está haciendo mucho en Tijuana es eso. Que nunca me acuerdo cómo se llama, pero hay un poemario que se llama Te invitaría que fuéramos a Río Bravo a llorar, pero ya no tenemos ni río ni llanto, o algo así se llama el poemario. Que también nos habla de lo mismo, o sea, de esta frontera, ¿no? O sea, de Río Bravo para allá tenemos la tranquilidad, Estados Unidos está tranquilo, no pareciera que no vive el problema del narco, son consumidores y ya, ¿cierto? Y los muertos, la violencia está del lado mexicano. Entonces, la narconarrativa, en general, no solamente la literatura, sino que también la crónica, los ensayos literarios, la poesía, están cuestionando mucho por qué. ¿Por qué México tiene que poner los cuerpos? Mira, Ieda quiere hacerte una pregunta. Entonces... no sé si es una pregunta, pero me pensé que aquí en Brasil conocemos un poquito de esta realidad por Bolaño, ¿no? No es una literatura narco o algo así, pero ella es quien ha traído para nosotros la idea, ¿no? Del norte de México como el lugar de los sicarios y del tráfico y así. Entonces creo que Bolaño para nosotros es como un precursor o algo así de este mundo, de mostrar este mundo de México. No solo claro, él habla de México, la ciudad también, pero este imaginario creo está ahí en su literatura. Y hablaste de Brasil, me gustó mucho que cuando fui a leer su libro, que está en la biblioteca, lo abres, ¿no? Con una cita de Paulo Lins. Y yo estaba me preguntando qué narcoliteratura tendríamos aquí en Brasil, pero
pero no me sale algo como narcoliteratura. Es algo muy nuevo para nosotros, este termo, ¿no? Pero hay muchos pesquisadores que piensan la novela del crimen o algo así. Hay un libro de Karl-Erik Schollhammer, que es profesor en PUC, que se llama justo A Cena do Crime. Y entonces él lee y critica las novelas que son policialescas o algo así como que se pasan en escenarios de violencia, ¿no? Tenemos mucha cosa que tiene las favelas y la violencia, los lugares violentos como escenario, pero que no nos ocurriría llamar de narcoliteratura. Entonces me gustó mucho conocer su trabajo y ponerme a pensar en este termo, porque creo que es muy válido, muy interesante para pensar, y pensar también cómo en Brasil, no sé si está cierto esto que voy a decir, porque tal vez sea una cosa que es un poco de mi no conocimiento, falta mesmo de conocimiento de este tipo de literatura, pero creo que no pensamos mucho no, en este como un género, como algo que pone juntas todas las novelas que tienen el tráfico como máquina o como algo ahí que hace huir adelante, ¿no? El tema y el problema del tráfico en Brasil, ¿no? Entonces me gustó mucho pensar eso o tener en el horizonte este termo. Sí, no, yo creo que en Brasil sí hay una preocupación muy grande de pensar, ¿no? Teórica y críticamente la cuestión de la relación entre literatura y violencia, o la representación Sí. más bien de la violencia, como el grupo que justo el Coller, que era parte, no sé si todavía está activo, de Unicamp, del Instituto del Estudio del Lenguaje, ¿no? Pues que está el profesor Márcio Seliman Silva, a professora Vera Lins, não? O Coller, Francisco Foot Hartmann, que têm muitas publicações, já têm como que pues, mais de 10 anos, não? Esse grupo de investigação sobre a questão da violência na literatura, e eles trabalham muito pues com o pensamento alemão, não? Pues Benjamin, também a questão dos testemunhos da ditadura. Então, creo que sí, hemos estado pensando, pero desde otros lugares, ¿no? Entonces es interesante ahí también, pues esa relación, ¿no? Ivonne. Voy a dejar de compartir para... Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Hola, voy a dejar de compartir porque... para verlos. Ay, sí. ¿Cómo están? Nada, igual a lo mejor comentar un poco sobre lo de Tijuana, que ha sido sí uno de los temas que ha atravesado aquella zona desde hace ya varios tiempo, pero como el boom en literatura creo que es más el siglo XXI, ¿no? Pero como dice Ainhoa, hay mucha producción que no nada más es de narrativa, pero me destacaba como dos ejemplos, uno que sería muy importante en el sentido de que es en danza contemporánea, una pieza sin palabras, pero es una narrativa muy interesante sobre una pareja de una chica y un capo, que es de un grupo Lux Boreal que se llamó Flor de Siete Hojas, súper interesante, y quizá también como mencionar la propuesta que también salió de Sayac Valencia, que también es de Tijuana, del capitalismo gore, y cómo a partir de eso pensar también el fenómeno del narcotráfico desde aquella frontera, y también cómo problematizarlo, porque otra de las cosas también que se ha discutido bastante sobre el narcotráfico también tiene que ver con pues el reforzamiento de la explotación de ciertos estereotipos o halos negativos sobre ciertas cuestiones culturales, ¿no? Uno de los, y en el caso de Tijuana creo que tanto Yepes como Saavedra y varios que somos de Tijuana hemos un poco hablado sobre eso,
porque también se explota mucho como si fuera lo único que sucediera en torno a Tijuana, y estaba acordándome, por ejemplo, también de este dictum de Manu Chao de Welcome to Tijuana, sexo... droga, marihuana, ¿no? Ajá, ¿no? Y hay varias versiones muy interesantes que contraponen esta fórmula del Welcome to Tijuana, ¿no? Una bastante muy cercana a mis afectos por la ciudad sería el Welcome to Tijuana de Johnny Tecate, o es el seudónimo de Roberto Castillo, que es un escritor nacido en la Ciudad de México, pero que radica en Tijuana desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que habla, por ejemplo, de la conformación misma, de la complejidad de la ciudad, más allá de nada más como centrarse como en la droga, ¿no? Creo que Santiago Valencia también tiene una apropiación del Welcome to Tijuana interesante. Y bueno, esa era como... Isabel Valencia. ¿De capitalismo gore? Sayak. También sí. Y que además es gratuito el libro, lo pueden conseguir así en la red. Bueno, pirateado un poco, ¿no? Porque creo que ya está publicando Paidós. Pero el de Melusina, el original. Paidós. Sí, pero el de Melusina, el original, está gratuito. Melusina fue la que... ¿Ya lo liberó? Sí, Melusina lo liberó. Y a lo mejor una pregunta ya para Ainhoa, un poco, mencionabas como estas cuestiones de acotar todos estos hallazgos que encontraron con la narratología del género, pero muchos de los ejemplos que mencionas también hacen cruce con otros géneros más viejos o sólidos, en el sentido, por ejemplo, todo lo que mencionas de Elmer Mendoza, que tiene cruces obviamente con la literatura policial, y también las mismas derivaciones de la literatura policial, cómo lo están abordando eso. Y por otro lado, mencionabas como este acotamiento también que tiene que ver con solamente como la industria del narcotráfico, consumidores y estas cosas, pero por ejemplo, Osvaldo Zavala, los carteles no existen, una de las cosas que problematiza más es que tratamos de ponerle unos linderos, unos límites muy claros a la industria del narcotráfico, cuando en realidad no lo es, y es una industria que también tiene como paraguas todo el crimen organizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo estarían problematizando en este acercamiento ustedes eso? Y no sé, me parece interesante también que mencionara lo de los consumidores, y Hermann Herlinghaus en uno de sus libros, no me acuerdo si es Narcopoetics o el otro libro de violencia sin culpa, hablaba un poco también incluso como de esta moda del siglo XIX, de las narraciones sobre consumo de estupefacientes, de opio sobre todo, y cómo ahora se ha criminalizado también este uso, ¿no? Entonces me parece interesante, y muchas gracias por la conferencia clase. Sí, por ejemplo, el tema de los consumidores, voy a partir por el tema de los consumidores, es súper importante porque también podríamos pensar justamente que la narcoliteratura ni siquiera surge en los años 90, que es una propuesta de académicos que también están trabajando el tema, que dicen que en realidad la narcoliteratura como tal podría incluso surgir en Estados Unidos en los años 60, que es todo hay un montón de, por ejemplo, With, ya no me acuerdo quién es el autor, pero que es que hay varios estadounidenses que venían a México a consumir, exclusivamente a hacer turismo de drogas, ¿no? Y a consumir marihuana, y a llevarse marihuana, y también las fronteras eran mucho más laxas también en ese sentido, entonces era mucho más fácil el tráfico. Entonces que tal vez podríamos pensar la narcoliteratura desde ahí, porque también tiene varios de los componentes, pero hay cosas que no tiene, por ejemplo, el tema de la violencia no está presente. Tampoco hay una crítica al Estado, que sí está en la narcoliteratura. No sé, tampoco se ve, o sea, ya el hecho de que no tenga la violencia y no tenga la crítica al Estado, creo que ahí ya es como que se derrumbaría todo el hecho de que tengamos, que sea narcoliteratura, porque la narcoliteratura es en esencia sumamente crítica. Entonces creo que ahí ya romperíamos un poco con la idea, que sí pasa con estos nuevos, con nuestra nueva narrativa de consumidores, como les decía, como Idos de la Mente, de Crosswhite, que sí cuestionan el hecho de la drogadicción, pero como por la falta de oportunidades también. Entonces sí hay más crítica, y la violencia que acarrea todo este problema del narcotráfico, pues también se ve en estas novelas.
Y yo no estoy de acuerdo en ese sentido de hablar de crimen, o sea, de novela de crimen organizado, porque sería mucho, sería meter demasiadas cosas, y no necesariamente el crimen organizado está asociado al narcotráfico siempre. O sea, a veces sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, a ver, ¿a qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo concreto. Hay una novela de Homero Aríquis que se llama Sicario, que no habla del sicario, no tiene nada que ver con los sicarios, no tiene nada que ver con la droga, no mete para nada el tema del narcotráfico, pero sí es sobre secuestro. Y sobre secuestros que son guardias de seguridad que se dedican al secuestro y que sí son una banda bastante de crimen organizado, o una rama del crimen organizado. Pero no habla en ningún momento del tema de las drogas, solamente el tema del secuestro, del secuestro y la extorsión. Entonces, en ese caso, yo lo dejaría completamente fuera de la narconarrativa porque no entra dentro de los parámetros narratológicos, digamos, y además ni siquiera en el tema, ¿no? Porque el tema es como tangencial al narcotráfico, pero no es parte del tema. Entonces, creo que por eso no podemos, es muy amplio hablar. O sea, lo mismo que pasa con Lumari Giraldo en Colombia, que ella propone hablarlo desde el conflicto armado, pasa lo mismo. O sea, tendríamos que meter a la guerrilla, y la guerrilla, sí, hay mucha guerrilla que está involucrada con el narcotráfico, pero no toda la guerrilla está involucrada con el narcotráfico, y no siempre eso se ve en las novelas tampoco. Entonces, también creo que para que hablemos de un nuevo género literario tenemos que tratar de acotar un poco. Por ejemplo, lo mismo que mencionaban de Bolaño, y que también Osvaldo Zavala lo pone en su libro como parte de la narcoliteratura. Yo no considero que Bolaño sea narcoliteratura. No tiene ninguno de estas características que nosotros establecemos dentro de la tipología, ¿no? Narratológicamente. Ninguna de estas características. Sí habla del tema, lo menciona, es un fenómeno que pasa, pero él está más centrado en el feminicidio. Ese es su tema. No el narcotráfico es algo tangencial. Y eso pasa también, por ejemplo, no sé, con Hilario Peña, que también han tratado de incluirlo como narcoliteratura, y él ha hecho narcoseries, pero su narrativa no es de narcoliteratura, es tangencial. O sea, por ejemplo, en Mala Suerte en Tijuana, que es la primera del detective Mala Suerte mata a un capo, o sea, mata al hijo de un capo, ¿no? O sea, mata a un narco, y después empieza a escapar, y todo el tema es cómo él escapa y lo que le va pasando en este recorrido en el que escapa, pero no es una novela de narco. No, el narcotráfico no es o sea, solamente es como el telón de fondo, no es el centro. Y para que sea, o sea, y para que sea narconarrativa, narcoliteratura, tiene que el narco ser el centro. Muy bien. Oye, solo una cosita que yo pienso que va a pasar aí, como que muita gente em Brasil vai ter essa dúvida, da diferença entre sicário e capo. Porque sicário é uma palavra pouco conhecida em Brasil. Se puedes explicar isso, e logo vou passar aqui, temos 3 pessoas que... El capo es hay tres victimarios, digamos. Ya si hablamos como del tema de los victimarios, como les decía dentro de la tipología, tenemos 3 tipos de victimarios. Está el capo, que es el mayor, que es el narcotraficante más poderoso, que sería Pablo Escobar, ¿cierto? Sería el Chapo Guzmán, estos narcos súper poderosos que son líderes de la industria. ¿Ya? Después tenemos los mandos medios, que son los buchones. Los buchones son los mandos medios, los que le responden al capo principal, pero que también aún así tienen muchísimo poder. Y luego tenemos los sicarios, que son los gatilleros, los que están pagados exclusivamente para matar. Tenemos otras definiciones más abajo, por ejemplo, más abajo están las águilas, que son los encargados de vigilar que no llegue la policía, que no llegue la banda rival, etc. Entonces solamente se llaman las águilas porque solamente están ahí viendo. O los distribuidores, ¿cierto? También como los dealers, digamos, que también entran dentro de esta cadena de producción. Pero los sicarios son los que son pagados para matar, los gatilleros. Muchas gracias. Mira, Desirê, não sei se queres fazer tu pergunta abrindo o micrófono. Também Rocio, não sei se queiram o se leio de aqui, não sei se... Bueno, Desirê. Espera aí.
Ah, es que el micrófono de Rocío está mal. Bueno, Rocío Martínez, ¿no? Dice, yo solo quiero mencionar la valentía que se requiere para abordar el tema. Tengo estudiantes que saben y quieren escribir del tema, pero han afirmado que se autocensuran por el tremendo riesgo de afirmar esta realidad. Aunque solo se vaya a leer dentro del grupo, la verdad, hace falta valor, compromiso y madurez para abordar el tema. Un comentario. Gracias. Pero sí, yo también, a mí me pasa mucho, tengo muy pocos estudiantes que trabajan en el tema. Es un tema que todavía me parece bastante tabú. Hay muy pocas personas aún así somos muy pocos académicos los que trabajamos, nos conocemos todos, somos todos una red que hemos hecho, pues somos muy poquitos los que trabajamos el tema. Y yo creo que sí, que es... También tengo este colega de la Universidad de Chihuahua, que se llama Ramón Jerónimo Olvera, que siempre está en el dilema, siempre me dice, no sé si es que seguir o no seguir trabajando el tema, porque como él vive en Chihuahua, no por miedo en ningún caso, sino porque me dice, también a veces siento que darle tribuna a esto es seguir dándole tribuna al tema del narcotráfico, a pesar de que la narcoliteratura es tan crítica y todo, pero la gente no se queda con eso, porque la gente no lee narcoliteratura. Entonces se queda con la idea de que la narcoliteratura es acrítica, poco ética, que reproduce la visión del Estado, sin leer la narcoliteratura. Entonces me dice, tampoco sé si vale la pena que nosotros trabajemos tanto estos temas, porque pareciera que le estamos dando más tribuna al tema del narcotráfico, cuando la gente no nos lee a nosotros, ni lee narcoliteratura. Entonces pareciera que seguimos reproduciendo el estereotipo, cuando no, o sea, tratamos de desmontar el estereotipo, pero la gente se queda con esa visión de nosotros también. No, y también esa cuestión que mencionaste de esta una supuesta glamorización, que es lo que pasa, por ejemplo, con la producción cinematográfica, ¿no? De Brasil, que ahí empieza, bueno, con Ciudad de Dios y toda la repercusión, pero toda esa industria también cinematográfica que se dirige hacia el tema del narcotráfico, ¿no? Y en Brasil, pues, muchísimo también, Tropa de Elite, ¿no? Y toda la polémica que eso genera, ¿no? Justo disso, si eso no es como una glamorización de la violencia, una estetización de la violencia, ¿no? Bueno, Desiree dice, muy interesante clase, muchas gracias. Me preguntaba, ¿existe algún tipo de narcopoesía? Casi sempre a narrativa del narco la siento apegada a la prosa. ¿No? Entonces ella te pregunta isso, si existe, ou se puedes mencionar aí lá. E ela disse depois, siento que Elmer Mendoza retoma mucho la narrativa de Rubén Fonseca. ¿No? Sí, está muy, muy ligado a Rubén Fonseca, de hecho sí lo menciona como su también referentes literarios, Rubén Fonseca y bueno, a Pérez Reverte también, ¿cierto? También, y el mismo Don Winslow, ahí también creo que ellos también tienen su, o tuvieron en algún momento su club bueno, porque además están muy ligados al policial, entonces claramente tienen estas referencias comunes. Y respecto a la poesía, yo conozco este poemario que les digo que se llama Te diría que fuéramos a Río Bravo a llorar, pero ya no hay río ni llanto. Algo así se llama, no estoy segura que sea, pero algo así se llama, que lo ha trabajado Vladimir Guerrero. Él ha trabajado más el tema de la poesía narco. Yo no trabajo poesía entonces no tengo muchas referencias. Sé que también hay otra, pero tampoco me voy a acordar. Hace poco ganó un premio acá en México, no sé si alguien tendrá la referencia, pero hace poco ganó también un premio de poesía, alguien que el poema es referir a todas las divagaciones que tiene cuando está drogado, o sea, es un consumidor, pero también con toda esta carga crítica. De decir, o sea, si yo hubiera hecho otras cosas, si hubiera tenido otras oportunidades, estaría así de drogado, entonces, pero no, lamentablemente, como no trabajo poesía, lo leo y se me olvida, perdón. Oye, hay una pregunta de YouTube, de Jessica, que pregunta, ¿no? En relación al hombre y al espacio, ¿cómo ve la presencia de los personajes inmigrantes dentro de estas narrativas? ¿Están totalmente inseridos o hay un rechazo frente a sus presencias? Yo creo que la mayoría de la narconarrativa no toma el tema de los migrantes. No, eso por eso sería como una categoría aparte, que tal vez entraría dentro de esto si lo pensáramos dentro del crimen organizado,
o sea, tendríamos que tener una categoría de migrantes, por ejemplo, está la filia india de Ortuño, Tierras Arrasadas de Emiliano Monge, hay mucha narrativa que está ligada y que también se vincula de una u otra manera con el tema del narco, porque sabemos que son los narcos los que mandan a secuestrar a los migrantes, pero no están referidos explícitamente en la literatura, este vínculo entre los narcotraficantes y los migrantes o los tratantes de migrantes, ¿no? los criminales. En la narcoliteratura los migrantes casi no están, no aparecen en la narcoliteratura. En la chilena sí un poquito más, en la chilena hay más de migración de Perú y Bolivia. Siempre, sí, los personajes sí son, hay muchos personajes que son peruanos y bolivianos que se involucran en el tema del narcotráfico en Chile, en la narcoliteratura, no en la realidad, en la narcoliteratura. Entonces ahí hay más presencia de los migrantes, pero en la narcoliteratura mexicana yo diría que es una categoría aparte, yo lo pondría aparte, este tema de la migración. Ok. Bueno, no sé si Ieda quiere comentar algo más. No, Naui hay otra pregunta. No sé si comenta y pasamos para Naui después. no, solo que pensé otra cosa, que México es el país donde más se traduce la literatura policialesca de Brasil. Entonces, todos los libros de Rubén Fonseca están traducidos ahí, y también de Patricia, wow, me olvidé, Patricia Mello, de Patricia Mello, y otros. Entonces, una orientanda mía hizo una pesquisa sobre esto, ¿no? Se preguntando por qué en México les gusta tanto nuestra literatura policialesca. Y yo pensé ahora con su conferencia que es un tema próximo, ¿no? Esto de la narcoliteratura y de la literatura policialesca. Pero dijiste que pocos alumnos se interesan por esta pesquisa, y yo pensé, ¿qué cosa? Porque hablan tanto que es algo de moda, algo que, ¿no? La polémica con que abriste su habla, ¿no? Justamente esto, es una moda, pero no estoy diciendo que es una moda, pero hay este prejuicio, pero a los pesquisadores no les interesa tanto, y esto es interesante para pensar, ¿no? La diferencia entre los consumidores de literatura o los lectores que no están en la universidad, y a una cierta, tal vez, no sé, sacralización ainda todavía de la literatura en la universidad. ¿Qué piensas de este lugar, de esta no sé si de este tema para pensar, ¿no? El público de la universidad y el público de la literatura en general? Sí, yo creo que hay mucho prejuicio en la academia para hablar del tema de la narcoliteratura y de lo narco en general. Entonces, ¿por qué? Porque se considera que la narcoliteratura es este boom casi como similar a la novela rosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, o bestseller. Entonces, como es bestseller, como es novela rosa, baja calidad estética, la academia pareciera que solamente le preocupa, como Rafael Lemus, la cosa de la vanguardia, del juego con no sé, con los efectos narrativos, ¿cierto? Con las figuras retóricas, y que esto es algo de muy baja calidad estética, y por lo tanto no vale la pena estudiarlo. Ese es el prejuicio que se tiene también con la narcoliteratura. Por ejemplo, sí tengo muchos alumnos que quieren hacer literatura policial, eso sí lo hacen, sí lo trabajan, pero me pasó hace poco que un alumno me dijo, yo voy a trabajar una novela policial, bla, bla. Yo le dije, sí, pero eso es narcoliteratura.
Me dijo, no, eso no es narcoliteratura. Le dije, ¿por qué no es narcoliteratura? Si eso es, o sea, sí, le dije, es narcoliteratura, solo que es policial, pero es policial y narcoliteratura. Pero se asustó. O sea, ya después como que me dijo, sí, efectivamente, sí, ya estuve viendo, estuve leyendo, ya me informé más, y sí efectivamente es narcoliteratura, pero él, su primera reacción fue, no, eso no es narcoliteratura. Como porque está este prejuicio de la academia a estudiar este tipo de temas, que no pasa con el policial, que ya está muy, muy aceptado y popularizado dentro de los estudios académicos, ¿no? Y yo me imagino que eventualmente también será así con la narconarrativa, solo que todavía tiene este prejuicio, y sobre todo, bueno, porque también, que en un principio Claudia creo que mencionaba el tema de cómo se narra el trauma, nosotros estamos con el trauma, no tenemos la forma de narrarlo, entonces también la gente creo que es muy reacia, sobre todo los académicos, a leer este tipo de narrativas porque está aquí, o sea, es lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, y sobre todo esta narcoliteratura que es tan periodística, o sea, si ya lo viste en las noticias, si ya lo conversas todo el día, además la literatura, o sea, que además la literatura te recuerda, es una literatura súper incómoda también la narcoliteratura en muchos casos. Incluso, no sé si les pasó, pero Fiesta de la Madriguera, a pesar de lo divertido que es incómodo, porque uno piensa, bueno, es un niño que está viviendo toda esta realidad y que efectivamente puede existir y probablemente existe. Entonces, y eso, bueno, es de las menos incómodas de leer. Hay mucha o sea, creo que la narconarrativa también sí es un realismo sucio, en el sentido de incomodarte. Se incomoda porque uno no quiere estar leyendo lo mismo que estás escuchando todo el día en las noticias, o que te contaron, o que le pasó a tu vecino, a tu amigo. Entonces, creo que también por ahí parte el prejuicio y el no querer acercarte a la narcoliteratura. Sim. Só para dizer para os alunos brasileiros que estão aqui, que esse livro que foi comentado agora, aqui está traduzido como Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos. E também do Juan Gabriel Vázquez, temos O Ruído das Coisas ao Cair, também está traduzido. Então, se vocês quiserem, é fácil de encontrar, quiserem ler, ficarem interessados, né, em conhecer um pouco essa literatura. Y son dos buenísimas novelas, así que ojalá que puedan leer. Sí, sí, buenísimas. Naui, não sei se queres fazer tu pergunta abrindo o micrófono. Sí, muchas gracias. Sé que llegué un poco tarde, pero todo lo que he escuchado me ha dejado con el ojo pelado, así como mucha información. Y pues yo he visto que con algunas amigas romantizan muchísimo las narcoseries y romantizan muchísimo los narcocorridos, pero siento que igual es como no sé, o sea, a mí me preocupa un poco esta romantización, tanto por la censura que usted comentó, que realmente no hay mucha información sobre realmente lo que es el narcotráfico. Y pues también como siento que, bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacer una narcoserie o hacer un narcocorrido sin tener que romantizar? Bueno, yo lo que más trabajo, yo más que trabajar narcoliteratura, trabajo narcoseries. Ese es lo que trabajo, en realidad. Y mi libro de narcoseries, que saqué el año pasado, que se llama 3 razones para defender las narcoseries, es una defensa de las narcoseries. Yo no creo que las narcoseries romanticen, yo sí las he visto todas. Todas las narcoseries que han salido en la vida, las he visto. Y las vengo viendo hace más de 10 años. Entonces, sí tengo una impresión completamente diferente a la gente que no las ha visto, porque como las he visto, las he investigado, creo que las narcoseries son tremendamente subversivas y están derrumbando tabús importantes. Por ejemplo, hablan el tema del género súper abiertamente, cosas como el aborto. Y en todas las narcoseries le dicen a las mujeres, no, o sea, si tú quieres abortar, es cosa tuya, tú tienes que decidir sobre tu cuerpo. En cuanto a las masculinidades, hablan de temas tabús como la eyaculación precoz, la violación entre hombres.
Entonces, bueno, en términos de género creo que sí están súper avanzadas en ese sentido de hablar de temas tabú. No romantizan a los capos, o sea, cosa que ustedes se den cuenta. Vean el primer capítulo del Señor de los Cielos, que es la que ha durado más tiempo. En el primer capítulo el tipo obliga a su hijo a matar a su perro, a matar al perro de la hermana. O sea, es súper violenta. No es una narcoserie que sea que uno diga, ah, yo quiero, o sea, ojalá pudiera ser como él, o que quiero que él sea mi novio, en ningún caso, porque son tipos tremendamente violentos o sea, que violan a otros hombres, que violan a mujeres, se ve muy explícita esa violencia, entonces no, otra vez, no es agradable de ver una narcoserie en ese sentido. Además son súper moralistas, hablan mucho de temas importantes como que tenemos que conversar, como el tema de la legalización. Todas las narcoseries hablan de la legalización y la posibilidad de que es como la única alternativa o una de las pocas alternativas que tenemos frente a la violencia del narcotráfico y al crimen organizado. Y también hay mucha crítica al Estado. O sea, siempre en todas las narcoseries se ve que quien domina son los políticos y que los narcos se supeditan o se subordinan a lo que dicen los políticos, pero que en realidad el gran narco es el Estado, no son los narcotraficantes. Entonces son series que son súper subversivas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados también a ver algo, ¿no? O sea, por ejemplo, Alejandro Páez Varela en un congreso que hicimos acá en la UNAM, que es el escritor, que también es un escritor de narco, le reclamaba a Alejandro Almazán y a Juan Carlos Reina por hacer narcoserie. Además piensa que lo están haciendo los mismos escritores, entonces no pueden ser tan banales. Los guionistas son escritores, son escritores y periodistas. Entonces le reclamaba por hacer narcoserie y él dijo, a mí me basta ver ¿cómo se llama? Ver el promocional, ver el cartel promocional, para saber que si está mamado, se refiere a que si está musculoso y guapo, está haciendo apología al narco. Pero él dijo, o sea, él asumía que no había visto ningún capítulo. La mayoría de la gente que critica las narcoseries no ha visto ningún capítulo. Entonces, creo que también tiene que ver con el prejuicio que nosotros tenemos frente a eso. Ahora, voy a hacer la precisión con respecto a los narcocorridos, que sí para mí es diferente, porque los narcocorridistas muchas veces sí forman parte de la industria, sí son pagados por el narcotráfico. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa, porque ya no estamos hablando de ficción, estamos hablando de realidad. Estamos hablando de que son parte de la nómina del cártel, que les pagan por hacer narcocorrido. Entonces ahí ya creo que es otro tema, hablar de los narcocorridistas. Ahora tampoco estoy segura, o sea, yo no creo en la censura, pero sí creo que tenemos que tener clarísimo que es distinto, o sea, que el narcocorrido es diferente porque es real. La ficción, la narcoficción, las narcoseries son tremendamente críticas, es lo que también decía respecto de Prófugo, que es una narcoserie chilena, que fue elegida de las mejores series que ha producido HBO, y es una narcoserie donde, más allá de hablarte de la lucha entre cárteles que no existen en Chile y que es un tema que no trabajamos nosotros, que no tenemos en Chile, sí está hecha para hablar de los problemas nacionales, tal como las narcoseries de acá. O sea, piensen en El Señor de los Cielos, que ya tiene tantas temporadas, que yo ya debo admitir que es la única que dejé de ver porque me parece insufrible ya de larga, o sea, porque ya se volvió telenovela y todo el asunto, pero las primeras temporadas eran tremendamente críticas y te contaban los problemas nacionales, o sea, te contaban el asesinato del cardenal Posada, te hablaban del asesinato de Colosio, o sea, yo hasta la parte incluso del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, te muestran una versión que claramente no es la versión oficial, entonces, con una crítica al Estado súper poderosa. Entonces, creo que la gente que dice que romantizan a los narcos es porque no lo han visto. Así que también les invito a ver narcoseries, véanlas. No las estadounidenses, eso sí, porque la estadounidense, por ejemplo, la de Narco, a mí me parece que es como supervisión dicotómica y de los gringos son los buenos, los latinos son los malos. Entonces, no las gringas, no narcos ni México ni Colombia, pero las demás, las mexicanas están muy buenas, las colombianas también. Muy bien. No sé, Ieda,
Si alguien quiere comentar. Es increíble esto de las series gringas que ponen los mexicanos como los peores, los terribles, esos no son humanos. O sea, a mí me parece además el colmo, digamos, que en Narcos Colombia hayan puesto a un brasileño a ser de colombiano, porque también es como esa visión de todos los latinos somos iguales, ni siquiera importa que hablemos el mismo idioma, somos todos iguales. No, todos criticamos esto porque es extraño, no nos encaja muy bien, ¿no? Sí, pues, esta visión también dicotómica de los estadounidenses, de nosotros somos buenos, todos los latinos son narcos. Ah, los rusos. Sí, también. Los chinos, ¿no? Pues, bueno, Ainhoa, muchísimas gracias. Estuvo increíble. Yo creo que sí, ahí nos tenemos, pues, esta semana, ¿no? Como siempre se quedan estas cuestiones ahí se desdoblando y pensando, muchos temas para reflexiones futuras. Muchísimas gracias por tu participación, tu disposición. Gracias a todos por la participación, por la asistencia. Y pues les recuerdo que están en nuestra biblioteca del blog, ¿no? Los textos que Ainhoa mencionó y con los cuales ella trabajó. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles com a professora Carolina Emília, de UERJ, que também vai seguir um pouco aí como as pequenas conexões que vamos construindo aí com as discussões. E pues isso nos vemos na próxima semana. Muchas gracias a todas e a todos. Muchas gracias, Noa.